su tiempo. Muchas gracias, Luciano. Muchas gracias a todos los presentes, diputados del oficialismo, de la oposición. Para mí es un placer estar acá, cumplir con este ritual de todos los años de presentar el presupuesto de la Nación para el año subsiguiente, para el año 2019. Y en este caso estamos presentando por primera vez desde el año 2009 un presupuesto con equilibrio fiscal primario. La sustentabilidad de las cuentas públicas es indispensable para tener una economía ordenada, previsible, que promueva la inversión y la generación de empleo, y la solvencia fiscal también es necesaria para reducir las vulnerabilidades de la economía ante los shocks. Lamentablemente, la Argentina ha tenido equilibrio fiscal durante muy pocos años en las últimas décadas. De hecho, en los últimos 60 años tuvimos en promedio un déficit primario consolidado de 2% del PBI, con máximos de 11% y un déficit financiero consolidado promedio de 4% del producto. Converger hacia el equilibrio fiscal es uno de los objetivos centrales de la política económica de este gobierno y lográndolo vamos a resolver esta debilidad endémica de la economía argentina. Heredamos en 2015 un panorama fiscal desafiante. El déficit primario consolidado era superior a 5% del producto y creciente, y el gasto primario consolidado superaba 41% del producto, mientras que el gasto primario nacional era de 24% del PBI, ambos en máximos históricos. Esto no se traducía en una mejor calidad de vida para los argentinos. Más de 30% de la población se encontraba por debajo de la línea de pobreza y debíamos a la vez reducir el déficit, bajando el gasto y resolviendo la deuda social heredada. Desde 2015 hasta 2018 bajamos el gasto primario de la Nación en 2,3 puntos porcentuales y hasta 2019 habrá bajado en 4 puntos del PBI, solamente tomando la Administración Nacional. Si extendemos esto al consolidado con las provincias, esta cifra va a llegar a casi 6 puntos del producto. Hicimos un gran esfuerzo. En 2016 bajamos el gasto en 0,3 en términos reales, en 2017 en 3%, en 2018 proyectamos que baje en 6% y para 2019 proyectamos una reducción de 7,7% real. Esta baja en el gasto se hizo cuidando a los más vulnerables. En 2013, el gasto en jubilaciones, pensiones contributivas y asignaciones familiares será 0,9 puntos del producto superior al 2015 y en 2019 aumentará en 0,2 puntos porcentuales, llegando a 10,1 del producto, el máximo de la historia. El esfuerzo fiscal estaba rindiendo sus frutos. En 2017 la economía crecía al 2,9% anual y hasta el primer trimestre de 2018 habíamos encadenado 7 trimestres consecutivos de crecimiento. Sin embargo, ocurrieron una serie de shocks que nos apartaron transitoriamente del sendero de crecimiento. En 2018 estimamos una contracción económica de 2,4% anual. Vivimos la sequía más intensa de los últimos 50 años. La suba de las tasas de interés más rápido que lo esperado en Estados Unidos redujo la liquidez global y generó una salida de capital de las economías emergentes. Se sumaron otros shocks, como los que afectaron a Brasil, a Turquía, las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, lo cual aumentó la incertidumbre global. Finalmente, los sucesos judiciales asociados a la causa de los cuadernos afectaron negativamente a la economía en el corto plazo. Estos shocks llegaron cuando todavía no habíamos terminado de corregir los desequilibrios heredados y Argentina todavía tenía un elevado déficit fiscal en la cuenta corriente del balance de pagos y alta inflación. Estábamos bajando el déficit al mismo tiempo que reducíamos la presión tributaria y aumentábamos el gasto social.
Esto requería de financiamiento y ese financiamiento ha disminuido. En 2015 la economía argentina llevaba años de desinversión. Entre 2011 y 2015 la inversión cayó al 8,3% en términos acumulados y su recuperación implicó un aumento del déficit en la cuenta corriente del balance de pagos que en 2017 fue de 4,9 puntos del producto. Tener un mercado financiero doméstico profundo hubiera atenuado el impacto de los shocks, permitiendo sustituir financiamiento externo por interno. Pero heredamos un mercado financiero doméstico disminuido tras años de desincentivos, alta inflación, tasas de interés reales negativas, sucesivos defaults soberanos. Años de inflación elevada hicieron que a la economía argentina le costara absorber el impacto de los shocks. La depreciación del peso necesaria para ajustar el tipo de cambio real generó que las expectativas de inflación subieran, haciendo más difícil la estabilización del tipo de cambio nominal. Para reducir nuestra vulnerabilidad, decidimos avanzar más rápido hacia el equilibrio fiscal. Nuestras metas de resultado fiscal primario pasaron de ser a principio de año de 3,2 para este año, de 2,2 para el año 2019 y de 1,2% del producto para el 2020 a 2,7, 0 y 1 punto de superávit primario en el año 2020, respectivamente. Estos cambios que hemos implementado implican que un ahorro de 5 puntos del producto entre 2018 y 2020, lo que equivale a unos 25.000 millones de dólares. Entendemos que la desaceleración de la actividad y la inestabilidad cambiaria y la aceleración de la inflación impactan negativamente sobre la situación económica de los argentinos y su calidad de vida. Sin embargo, creemos que la economía argentina exhibió una gran resiliencia durante este proceso de convergencia hacia un reequilibrio externo y fiscal. Las exportaciones reaccionaron de manera positiva. Este aumento fue en gran medida el resultado de políticas orientadas a su expansión y comenzó antes de que se produjera la corrección del tipo de cambio. En la primera mitad de 2018, las exportaciones de bienes, sin contar al complejo sojero afectado por la sequía, crecieron al 16% anual, es decir, ya una tasa muy elevada que refleja el proceso de reformas iniciado en diciembre de 2015 bajo la presidencia del presidente Macri. Estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero de crecimiento rápidamente, con una economía fortalecida y más previsible. Vamos a tener un tipo de cambio real más competitivo que impulsará nuestras exportaciones. El equilibrio fiscal primario nos va a permitir depender cada vez menos de los mercados internacionales de crédito y aumentar la previsibilidad económica, mejorando las condiciones para la inversión. Finalmente, el Banco Central verá facilitada su lucha contra la inflación al no tener que proveer financiamiento monetario al Tesoro. Esperamos que en el año 2019 la actividad en promedio se contraiga un 0,5%, como la combinación de un arrastre estadístico negativo de 3,7% y un crecimiento en el transcurso del año superior al 5%. Es decir, la caída esperada para el año próximo está explicada por el punto de partida, por el arrastre estadístico negativo que nos deja este año, aún esperando que la economía retome un ritmo de expansión durante los trimestres del año próximo superiores a los que mostrábamos en el año 2017. Proyectamos una inflación punta a punta de 23% en el año próximo, que compara con una estimación de 42% para el año 2018. Queremos recalcar el hecho saliente que tras 10 años consecutivos de déficit presentamos un presupuesto con equilibrio primario. El esfuerzo fiscal, desde el 2,6% de déficit primario que tendremos este año al 0 en el año 2019, será repartido en partes prácticamente iguales entre ingresos y gastos. Minimizamos el impacto de la consolidación fiscal sobre la actividad económica y en la situación social. En términos de nuestras prioridades presupuestarias, queremos recalcar que este es un presupuesto austero, pero con prioridades claras.
Mientras que el gasto primario crece al 24%, el gasto social crece al 32%. El gasto en la seguridad social crece al 35%. El gasto en salud crece al 29%, con el gasto en vacunas y remedio aumentando un 94% en el año. La asistencia social con 29% y los programas de compras de alimentos creciendo un 60% anual. Las transferencias a universidades aumentan 39% en el año 2019 y el gasto en ciencia y técnica aumenta en un 28%. Continuaremos priorizando la inversión en infraestructura, que crecerá en 2019, aún siendo conservadores con las obras de los programas de participación público-privada. Esta inversión pasará de 4,2% del PBI a 4,4% del producto. Aumenta también un 29% el gasto de capital en las provincias del Plan Belgrano, llevando su participación al 25% del gasto de capital total. Alcanzar el equilibrio fiscal requerirá un esfuerzo adicional por el efecto inercial de algunos factores que repercuten en un 0,3% del PIB de menores ingresos y un 0,2% del PIB de mayores gastos. Las medidas con las que alcanzaremos el equilibrio fiscal primario serán las siguientes: una baja del gasto en subsidios económicos equivalente a 0,7% del PIB, una reducción de 0,5 puntos porcentuales del PBI del gasto de capital en el presupuesto nacional, que, como mencionábamos antes, está más que compensado por otras fuentes de incremento en el gasto en infraestructura, como PPP y los programas de inversión de las compañías que han tenido sus revisiones integrales de tarifas. Vamos a continuar reduciendo el déficit operativo de las empresas públicas no asociadas a transporte y energía. Continuaremos reduciendo los gastos operativos en bienes y servicios no esenciales. No se prevén en el año próximo el ingreso de personal en el año que viene, ni cubrir las vacantes que se produzcan en el marco de retiros voluntarios y jubilaciones. Vamos a seguir adelante con la reforma tributaria aprobada a finales de 2017, pero se postergará el incremento de la deducción del impuesto a los créditos y débitos a cuenta del impuesto a las ganancias, mientras que mantendremos la suba del mínimo no imponible de contribuciones patronales para proteger el empleo. Se eliminarán exenciones dentro del impuesto a las ganancias y se estableció un derecho de exportación que aportará 1,1 puntos porcentuales del producto adicionales a lo recaudado en 2018. Este presupuesto, además, refleja la nueva organización federal de la Argentina, con provincias que recuperaron recursos y que recuperaron autonomía, con provincias que, gracias a su esfuerzo, tienen superávit y están en condiciones de asumir responsabilidades de gasto que le eran propias y que antes no podían asumir. Tras un largo proceso de meses de conversaciones con las provincias, hemos llegado a un entendimiento para que sean ellas las que definan la política de transporte automotor dentro de sus jurisdicciones y las tarifas eléctricas diferenciales para sus residentes. Las provincias contarán con recursos adicionales para hacer frente a ello, sin comprometer sus ya muy buenos números fiscales. Como dirigentes, tenemos el desafío de que este sea el inicio de un proceso que perdure en el tiempo, que sea el inicio de la consolidación fiscal argentina y de un Estado que sepa administrar los recursos que aportan los contribuyentes. Esperamos el acompañamiento del Congreso a este presupuesto, ya que será una señal muy importante para reducir la incertidumbre sobre el proceso económico de la Argentina. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. Con esto damos por finalizada esta presentación y vamos a seguir con la reunión de Comisión de Presupuesto y Hacienda el próximo jueves a las 14 horas con la presencia del ministro y su equipo. Muchas gracias.